Sigue escuchando hobbyfm.cl, el lugar de encuentro del mundo geek. Salí del cementerio corriendo y solo me detuve cuando llegué hasta el portón de la casa de mis tíos. No me atreví a entrar, pero tampoco podía quedarme parada afuera. Miré hacia la playa y supe lo que tenía que hacer. Recogí la mascarilla del buceo del patio trasero y me fui al mar. Cuando era chica, mi papá me enseñó a nadar y también algunas técnicas de buceo. A él le gustaba cazar jaivas y generalmente me pedía que lo acompañara como su ayudante. La mayoría de las veces lo esperaba haciendo snorkel entre las rocas y aprendí a capear olas, a tomar el pulso al mar. Él decía que era una cuestión de ritmo, como bailar. Y que al traspasar el rompeolas había que flotar como una rama. Al principio no podía evitar levantar la cabeza para ver cuándo se formaba la siguiente ola, pero perdía el equilibrio y tenía que nadar como una rana hasta que nuevamente volvía a flotar. Con el tiempo entendí a qué se refería. El ritmo estaba en dejarse llevar por el mar, sentirlo, acompasarse a él como si fuera parte de uno y nunca darle la pelea. Me pasó una vez. Me agarró una corriente y me dio miedo no poder salir. Empecé a nadar y a nadar tratando de llegar a la orilla, pero con cada braceada la corriente me dejaba un poco más adentro. Había una especie de remolino y cuando pensé que me iba a ahogar sentí la voz de mi papá. ¡Flota, Cristina, flota! Venía nadando sobre una tabla, pero yo estaba tan cansada que no tenía fuerzas ni siquiera para levantar las piernas. ¡Por amor a Dios, Cristina, flota! Estaba enojado, yo escasamente sabía patalear. Las olas me pasaban sobre la cabeza una tras otra y pensé que me iba a hundir cuando mi papá me encaramó sobre la tabla. Me sacó del agua indignado y si no me pegó fue porque había mucha gente en la orilla. ¿Pero qué te dije? ¿Qué te he enseñado? No puedo creer que no hayas aprendido nada. La gente alrededor intentó calmarlo. No la altere más, ¿no ves que casi se ahoga?, dijo un señor cualquiera. Mi papá ni siquiera le contestó, me agarró del brazo y me sacó de la playa. Me amenazó con no traerme más. Le prometí que no volvería a pasar. Desde ese día no peleo contra la corriente. Cada vez que el mar está bravo, simplemente me dejo llevar flotando. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. ¡Woo! Yeah. Oye, yo no aprendí a nadar. ¿Tú nadar, vivías ¿en en serio? Antofagasta y no aprendiste a nadar? Ya, Hugo. ¿En serio? Dale un espacio a la animera. En serio, no aprendí ni a nadar ni a andar en bicicleta. Ay, ya, Hugo, de verdad. Sí. Es triste. Siglo Fue- XXI, o mi sea, tenés infancia que fue- saber nadar. Partimos con una historia triste de Hugo Sí, Riquelme. yo también encuentro. Esto, por favor, hagamos una pausa. ¿Qué onda? Mi infancia fue súper linda. O sea, no. Salvo porque no aprendiste a nadar viviendo en Pero espérate, Antofagasta. ¿y ahora qué haces? ¿Qué hace Hugo cuando se encuentra frente al mar? Se moja las se moja las patitas. patitas. No, ¿sabéis que a pesar de eso, igual normalmente me metía al agua hasta que me tapara, o sea, hasta que me llegara el agua al cuello y me dejaba llevar por la ola, ¿no? Hacia adentro. Hacia donde me llevara. ¿Cómo estás, Hugo Riquelme? Bien, bien. Bien, bien. Lenita, ¿cómo está? Bien también. Bien también. Le damos la bienvenida a nuestra lujosa invitada del día de hoy, Sara Bertrand. ¿Cómo estás, Muchas Sara? gracias. Bravo. Muy bien, muy bien. Gracias a ti Contenta, por- cansada, porque... Wow, aplausos. Sí, Gracias. Tenemos- sí, por supuesto, siempre. Aquí todos los auditores mirando. El público en vivo. Público en vivo. Bueno, un poco cansada porque me ha tocado viajar bastante, pero contenta. Ha sido un año bastante interesante. Sabemos que te vienes bajando de un avión para subirte a otro. Exactamente. Sí, vengo de Brasil y me voy a Medellín mañana. Así es que un poco agotador este año. Bueno, vamos a tratar de que este sea un momento distendido y que no genere agotamiento. Que no se siente como la conexión del aeropuerto, así como cuando estás esperando a que bajen las maletas. Oye, antes de entrar a conversar con Sara, hacemos una mención a nuestro auspiciador, Por supuesto. Aure Ediciones. Pueden encontrar todo el catálogo de Aure Ediciones en su página web www.aureediciones.cl. También su catálogo está disponible en Trayecto Bookstore, en Queleo Forestal, en las librerías Antártica. En y su librería ¿dónde más? regalona, sí. En su librería cercana. regalona. Y si no lo tienen, pregúntale y pídalo. Pídalo. Sí. Porque somos Aure Ediciones, somos literatura. No somos literatura. Somos Aurea. Bien. Te enredaste tú ahora, ¿viste? La otra vez me pasó a mí. Sí, y eso que no he tomado vino hoy día. No. Todavía. Ya, partamos. Sí. No fuimos. No ¿Esto fue. es como formal así la No, partida? para nada. Ah, No.
partamos y era como, bueno, ahora, pregunta. Ahora sí, vamos. No, mira, de hecho, De hecho, por favor, Lenita, el foco, sí, la luz. Claro. sí. De partida no tenemos pauta, Ah, ya. así que todo aquí es muy relajado. Bueno, entonces yo les voy a dar un discurso de 30 minutos. Voy a aprovechar de ensayar. Voy a ensayar la charla. Claro, no, claro, no estaría claro. mal, en todo caso. Ay, ay, ay. Es que de hecho eso tiene como una de las cosas que cuando te conocí ya en persona, que fue cuando dictaste un módulo en el diplomado que estaba yo cursando, Ujú. me acuerdo que mencionaste y que se me quedó grabado, que una de tus, que a lo mejor cuenta como hobby ñoño, pero te gusta coleccionar los discursos de los ganadores del Nobel. Sí, sí, me gusta leerlo, sobre todo eso, sí, y he sido bastante persistente en comprar los libros en donde están, digamos, esos discursos, sí. Me parece muy interesante. ¿De todos los premios? Bueno, de los noveles que me interesan, hay algunos que son más, digamos, inspiradores que otros. Curiosamente, por ejemplo, no vamos a apelar, no vamos a apelar. No vamos a apelar, iba a apelar, no, voy a hablar en positivo. Bueno, bonitos, el de Seamus Heaney, ese poeta irlandés, me parece increíble, que habla sobre la música. No sé si la prosodia de la lengua, pero en realidad fue la primera vez que yo entendí que la literatura o que la voz narrativa tenía que ver con la música de tu lengua. Que si tú no eras capaz de atender a esa música, difícilmente podías escribir. O sea, tú tienes que encontrar como los recovecos y la forma musical de tu propia lengua. Porque tu propia lengua de algún modo está contigo desde muy pequeño y tú lo primero que aprendes es esa prosodia, cuando tu mamá te habla y te dice, ay, fui al mercado, ¿no? Y tiene un tono La y hay cadencia. la cadencia de todas esas palabras y hay una forma de escribir los tomates, las lechugas, lo esto, o cuando, no sé, las primeras canciones de cuna, las canciones infantiles, las rondas, etcétera. Todo eso va generando imágenes, como el imaginario, y más sumado a esa música. Entonces, necesariamente eso es un refugio. Eso es tuyo, te pertenece desde el día en que tú habitas un espacio físico particular y determinado, y no otro. ¿Te Sí, fijas? y no deja de ser curioso que los vecinos del barrio aquí en Sudamérica encuentren que nosotros hablamos muy cantadito. Y eso a lo mejor tiene que ver también con nuestra forma narrativa. Tal Con la vez. musicalidad. Sí, tiene cierta Bueno, entonación. Uno siempre le gusta la música del otro. O Sí. sea, yo ahora vengo de Brasil y por supuesto que escuchar el portugués brasilero, bueno, el portugués de Portugal también es muy bonito, pero tiene una cadencia exquisita. O sea, las palabras hacen como unas pausas que son adorables, como hoy, como que ahora voy a Medellín y hay, por ejemplo, el divino, o sea, como toda esa forma de hablar que tienen los colombianos tan particular, uno como que se enamora de esos ritmos y uno siente que, claro, que hay una canción, uno dice, es cantadito, pero Sí. en realidad es esa música, uno se refiere a una música particular. Y es curioso que uno no nota su propia musicalidad cuando No, está hablando no. con otro. ¿No? O sea, hasta que salí de Chile yo juraba que en Chile no teníamos acento. Claro. Y dentro de Chile también tenemos muchos acentos. Mucho Tú escuchas hablar a una persona del sur y es muy distinto Bueno, a cómo habla o una sea, en persona del Chiloé- centro y del norte. Claro. Sí. Sí, en Chiloé uno al principio no entiende, o sea, como que si te pilla volando bajo, así como desprevenida, de repente no le entiendes a la persona que te está hablando. ¿Me podrías repetir eso? Sí, como... Oye, siguiendo con este hilo... No, lo que digo es que de repente uno descubre este tipo de cosas que son muy bonitas, o sea, como que es un resumen que hace alguien que lleva trabajando mucho tiempo sobre la lengua. Entonces, evidentemente hay como cierta adicción de entender como qué lo llevó a él a ser así. Y hay ese una genio. reflexión también bien profunda al respecto. O sea, ya son, como dices tú, son tantos años trabajando Sí. con las palabras Yo que... me acuerdo también, el otro que me gustó mucho fue el de William Faulkner, cuando dice que en el fondo él como que le hace un mandato a los jóvenes a seguir escribiendo sobre las humanidades en el fondo, sobre lo que le ocurre a la especie. Y en realidad tiene tanta razón, o sea, uno no está escribiendo
para marciano. O sea, incluso cuando hace ciencia ficción, uno tiene la limitación de su especie, uno es un ser humano. Claro. Y entonces escribir sobre tu especie me parece que es como de perogrullo, pero si tú como que lo internalizas, tú dices, chuta, todo lo que está pasando hoy día, con las quemas del Amazonas, con la migración, o sea, cuando tú te das cuenta que Chile, que éramos un país como aislado, de repente nos llegan migrantes y nos ponemos súper clasistas, racistas, o sea, es fuerte, como que empiezas a conocerte y a decir, wow, este tipo de ser humano somos, o sea, esta especie, wow. Entonces, yo creo que uno nunca tiene que dejar de mirarse, y yo creo que la literatura o las artes en general hacen eso, hacen ese movimiento, el movimiento de conversar con tu especie y con tus problemáticas y con lo que en el fondo te está quejando de una manera u otra. Hay una idea de descubrimiento aquí, de descubrirse a sí mismo, de descubrir el entorno y de alguna forma proyectarlo también, tratar de buscar respuestas a las preguntas que esos mismos descubrimientos nos van generando. Sí. Y con eso ir evolucionando, no solo en nuestras propias letras, en nuestra propia forma de escribir, sino que también en el mensaje que estamos transmitiendo, porque finalmente tenemos una voz que llegue a 10 personas, llegue a 100 personas, llegue a 1000 personas, alguien la está recogiendo y está capturando el mensaje. O sea, es que yo creo que eso es muy importante, que uno tenga como la plena seguridad que si uno es honesto con su propia escritura, con sus inquietudes, vas a tener a alguien que te va a leer. O sea, eso no vas a estar solo en esa búsqueda. ¿Cómo te das cuenta tú que estás siendo honesta con tu escritura? Bueno, de partida porque me cuesta mucho recibir libros por encargo. Eso siento como... Yo me gané un premio muy rimbombante hace unos años, el 2017, el New Horizon Bologna Ragazzi, que es un premio que afuera importa muchísimo, y la verdad es que recibí muchas ofertas de editoriales de afuera para escribir distintos temas. Y yo por un minuto me estresé y tenía como ganas de responder a esto, porque dije, bueno, como eso será ganarse un premio, en el fondo uno también tiene que responder a eso, ¿no? Y después te das cuenta que no, o sea, que si yo era súper honesta a mi escritura, realmente iba a ser incapaz de escribir algo medianamente bueno de un tema que no me surge a mí, o sea, de una pregunta que no me pertenece. Sí, un ruidito que no está ahí. Claro, que es una pregunta de otro. Ahora, me parece muy válido cuando alguien puede hacerlo, y me parece bacán, incluso poder hacerlo. Me encantaría, me hubiera llenado las arcas de dinero, o sea, habría sido fantástico. Pero no me resulta. Entonces, sí me pasa que yo siento que no he conversado de cosas muy distintas. O sea, que si yo voy mirando mis libros, pese a que como que partí escribiéndole a mis hijos en una etapa como de maternidad muy fuerte, y que era eso lo que me llegaba como inspiración, un poco como las inquietudes de mis hijos estaban muy alineadas con ellos, escuchando sus conversaciones, las cosas que les atraían. Por supuesto que había mucho del tema del misterio, las aventuras. Y después, si sigo esa línea, claro, eso fue una conversación con mis hijos, podría decir, estas 7 novelas de aventura que escribí. Y luego comienza como una conversación que es... pero incluso en esas novelas ya está la pregunta: ¿quién soy? ¿Qué quiero? Como el tema de la identidad, el tema de la memoria. Te iba a preguntar, de hecho, si es que esas conversaciones tenían que ver con mostrar quién era la mamá a los hijos, o tratar de, a través de esta conversación, conocer más de los hijos. Yo creo que más lo segundo, porque la verdad es que a mí mis hijos me pillaron por sorpresa. Yo no sabía, yo fui como una niñita grande, como que siento que nunca fui niñita, o sea, tengo muy pocos recuerdos de jugar como niño. Y inmediatamente fui muy lectora, era como muy aplicada en buscar los temas que me interesaban. Me gustaban las enciclopedias, ponte tú.
O sea, como que las leía de la A a la Z. Esas como que eran como de tapita de cuero. Sí, como cosas raras, ¿sí o no? Como... Entonces como que no tengo ese recuerdo como de grandes juegos, sí, cuando muy chica, pero no... Como que hay gente que se le queda pegado, ¿sí o no? Ujú. Entonces mis hijos de algún modo me pillaron por sorpresa en el sentido que me pareció que tenían un mundo fascinante y que vivían como con una libertad, esta como adopción del lenguaje, que para ellos la lengua era algo en construcción. Eso, ponte tú, me parecía increíble, que ellos inventaban palabras. Y así como inventaban palabras, inventaban juegos, y que los tiempos no existían en sus juegos, que todo podía ocurrir aquí o en 1.000.000 de años más, y daba lo mismo, el personaje iba, viajaba, volvía, y todo tenía una lógica dentro de ese juego que era perfecta y que era fascinante a la vez. Entonces fue como un escribir muy con ellos, porque yo se los iba leyendo y me decían, no, súper chanta, porque eso no puede pasar. Claro, como que ellos eran muy proactivos en esta lectura, como que decían, no, tenéis que cambiar eso, no, si no hay una cueva ahí, no vale, porque no sé qué. Como... Buenos editores. Así. Sí, no, pero editores, o sea, espantosos, Eso, los peores de todos. Casi coautores. Sí, no, bueno, coautores yo creo que sí, y yo siempre por eso hablo de ellos, de ese inicio digo que fue una experiencia muy como apegada al descubrimiento de la lengua infantil, al descubrimiento del espacio infantil de juego, y que estas escritas eran parte de ese juego. Era como, vamos a jugar a ver qué tal esto. Y entonces cuando yo componía el juego en un papel y se los leía, ellos, se te olvidó, no sé qué, o sea que... Sí, claro. Terrible. Entonces yo creo igual. que de alguna manera hubo ese descubrir, ese espacio infantil, que es fascinante, descubrir su lengua, descubrir la forma que tienen de armar sus relatos, porque el niño pasa como del eso, de nombrar cosas a de repente relatar el mundo que vive. Armar experiencias. Obvio, armar y historias. para ellos contar su experiencia es pero como vital. Entonces Sí. ellos necesitan, mamá, lo primero es contarte. Entonces, como yo usé toda esos relatos están ahí, en esos libros son como ellos los protagonistas, los niños. Pero aún así yo me doy cuenta que hay como en la parte mía que me corresponde a esos relatos, están estas temáticas que se repiten. La temática de la identidad, como decía, de la búsqueda de qué quiero, qué tipo de ser humano soy. Tu identidad personal. Yo no sé si la identidad personal, así como... O como una que- identidad. Como digo, como identidad de las personas. A mí me atrae mucho las personas, cómo se construyen las personas. O sea, cuando yo soy bien preguntona, estudié bien periodismo, creo que eso estuvo bien, porque soy muy como cupuchenta en ese sentido. Y me interesan esos relatos, los relatos de las construcciones. Porque evidentemente las familias, no todas las familias son sanas, o sea, existe muy pocas familias sanas. Y uno recibe cargas, pues, o sea, cada familia te da un rol, tú tienes un rol asignado, estás llamado a solucionar este tipo de trauma que se ha repartido en tu familia de siguiente manera, y ojalá que tú lo sanes, porque entonces así seguimos a la siguiente, damos un paso como familia. Sí, te va cargando pesos que a lo mejor Te no va te cargando correspondían. pesos que son, de alguna manera te pertenecen, pero también son como una carga para tu propio Sí, ser, que tú te van marcando, tú de podrías hecho. estar como muy liberado de ser lo que quisieras, y de pronto el padre te pone como el peso de que le puso su padre, o sea, como... Entonces, esas historias a mí me parecen fascinantes, esas construcciones. Porque yo creo que ser es como una tarea curiosa, pero es como de las tareas más difíciles. O sea, como que solo vivir es lo más difícil de todo. Sí. O sea, como si uno se lo tomara seriamente. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy flojos y bastante superficiales, pero si nos tomáramos seriamente nuestra carrera personal, digamos, oye, cuesta caleta. Que de hecho, y eso tú lo ves cuando estás teniendo una conversación casual con cualquier persona y le preguntas, o estás conociendo a alguien y le preguntas quién eres, y lo primero que te contestan es su profesión. Ah,
o lo primero que te contestan es las actividades o los roles que desempeña, y finalmente tú después cuando vas encubriendo decís, pero que en realidad eres eso, Es te que dedicas a Es eso. la parte más fácil del relato. Bueno, la- sí, la que porque está- no la va a que estás entrar. expuesta. Mira, Primera cita. mi ¿sí? trauma familiar. Claro. Yo cargo con este peso, no, Pero eso es ese- muy difícil, Hugo. Pero ese ejercicio es interesante desde el punto de vista de la construcción de la identidad, porque yo creo que si no nos hacemos nunca esa pregunta. No, po, claro. Claro, y yo creo que esa es como la pregunta que está como implicada en casi todos mis libros. El último, Afuera, que lo tienen ahí tan bonito, la pregunta ya es más específica, es ¿qué es ser mujer? ¿Te fijas? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Y cómo uno se construye en estos como binarismos sociales, en donde parece que uno no es esa mujer que quieren que uno sea. ¿Te fijas? Como que entonces es complejo, porque tú, además de cargar como con la cosa familiar, cargas con una cuota de los deberes seres sociales. Entonces a mí me pareció bien interesante entrar en esa conversación, en la conversación femenina, masculina, y cómo romper un poco con esta idea binaria de que las mujeres son esto y los hombres son esto, porque eso no funciona. Eso claramente, que estaba muy presente en la generación que yo pertenezco, eso no funciona para nada. O sea, Tratar de desmitificar que uno es tal porque hace tales cosas o porque tiene tales responsabilidades, y otro es tal porque es otra cosa y tiene tales responsabilidades. Y eso finalmente la carga que va poniendo la cultura en la que te desenvuelves encima tuyo. sí. Y finalmente el tratar de desarmar esas construcciones es súper complejo. Lo más- Es muy complejo. O sea, es imposible, yo creo. O sea, que son a ver, años pero además de se lo- construcción si de no eso. se lo cuestiona el arte, ¿quién? Exacto. O sea, encuentro que el arte está aquí, ha estado cerca de nosotros. ¿Por qué el hombre ha necesitado expresarse artísticamente? Son Porque en realidad necesita esa Exacto. conversación. ¿Te fijas? Y la conversación que va justo en el costado de los convencionalismos, de las cartas magnas, de las constituciones y de todas esas cosas que rigidiza al ser humano. El arte te dice, es como una salida Como un de escape, viento, sí. claro, un escape, y te dice, oye, puedes preguntarte sobre eso. Son peligrosos esos cuestionamientos para el poderoso. El establishment. Obvio, pero para todos. Yo creo que la gente y el ser humano en general tiende como a lo conservador, como al statu quo. Tendemos rápidamente a eso. Yo creo que movimientos raros del mundo, los dada rusos fueron loquísimos. Yo los encuentro increíbles. Y ellos estaban en un momento súper especial en que creían que efectivamente venía todo un cambio, que la revolución era la revolución del pueblo, que era todo posible. Entonces imagínense un grupo de locos, más locos aún porque sentía que socialmente podían hacer cualquier cosa. No, ellos produjeron una obra que a mí me parece súper, súper interesante y que se cuestionó eso. Por ejemplo, ahí hay un tema, que es un tema que también está muy dentro de mi narrativa y que me parece interesante, y es el cuerpo. Piensa que toda la tradición como occidental y moderada, sobre todo por la Iglesia Católica, y bueno, que la Iglesia Católica viene de Roma, o sea, imagínate los años, es no al cuerpo, es diálogo cero, tolerancia cero con el cuerpo. El cuerpo es un tabú. peligroso, Es un tabú, sí. es tabú, pero además es peligroso, es fuente de todo De lo- todos los males. de todos los males, las perversiones, etcétera. La debilidad. Entonces, no atender como a la inteligencia de tu cuerpo, cuando tu cuerpo es tan intuitivo. Yo digo la cantidad de mujeres que, si hubiesen seguido sus intuiciones, y me sumo, no nos hubiéramos visto expuestas en situaciones de riesgo. Porque uno de repente siente, oye, si esto no está No bien. está bien, sí. Claro, y entonces tate que el tipo como que se te tira encima. Y le o trató que de dar se- el beso igual, así. Claro, esas cosas como extrañas. Entonces, no nos han enseñado a dialogar con nuestro cuerpo físico. Es que además la intuición como que se tiende a suprimir. Como que también la Sí. intuición es algo un poco... O sea, es... Y Es un poco peligroso también, como... Muchas veces la intuición te va a llevar a enfrentarte a lo que está establecido, como que
tú sabes de alguna forma, o intuyes de alguna forma que lo que te están imponiendo como una norma, ya sea una norma jurídica, una norma moral, no va contigo. Y si no va contigo, no es correcto para ti, ¿no? Exacto. Yo creo que, que nos falta todavía por avanzar y creo que es muy difícil pensar que uno va a lograr esos espacios como de libertad absoluta, pero yo creo que el arte sí le corresponde estar en esa, digamos, en esa conversación. Si uno empieza como a producir un arte que vaya a favor de las convenciones de la... Es como una especie, casi como de fascismo, pues, o sea, Sí, es como es propaganda. Claro, es Sí. como una educación, o sea, como que es el arte en sintonía y utilidad con lo que, qué sé yo, qué viejujo se le ocurrió pensar. Claro, termina siendo más como una cátedra que es como... y reafirma No, sí, es dogmas. propaganda, y, es como, propaganda, es, sí. es literatura de utilidad. Sí. La literatura para. Justamente. Predefinida, preconstruida. Eso. Así que, bueno, en eso hemos estado como explorando estos territorios de conversación. Bueno, muy en lo femenino últimamente. Ha sido muy rico leer mucha literatura femenina. Así que está muy entretenida. Estaba viviendo un buen periodo la literatura hecha por mujeres para mujeres. Sí. Bueno, y para público en general. Bueno, para público en general. Pero que piensen en mujeres finalmente cuando están... Bueno, lo que pasa es que... O más que para mujeres, para lo femenino. Mira, Yo creo que... yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros, mi generación, aprendió acerca de el orgasmo y las relaciones sexuales básicamente por la voz masculina. Entonces, eso me parece lo más extraño y demente de la vida. O sea, yo no digo que yo no quiera leer a hombres y que de ahora en adelante las mujeres lean a las mujeres y los hombres a los hombres, los chinos a los chinos y los japoneses a los japoneses. No, o sea, no, por favor. Yo amo la literatura y la literatura es ese espacio abierto de conversación en donde todos intervenimos. Es un espacio artístico, o sea, evidentemente hay cabida para todo. Pero que sí me interesa escuchar y que sí me interesa que mis hijas, o sea, mi hija y mis nietas, si es que llegara a tener alguna vez una nieta o, bueno, sobrina, etcétera, puedan leerse en algunos escritos y no esté todo esto como comandado por un canon masculino que, por lo menos en términos de mi generación, muchos creo que no tenían idea cómo se excitan las mujeres. O sea, como que había ahí un desconocimiento Sí. total de la feminidad, sexualidad. O sea, que por lo menos puedan leer algo que sientan que empatiza con Oh, lo que oh, están viviendo y no que les están es diciendo real, cómo tienen que digamos, vivirla. Claro. Así que en ese sentido, sí, ha sido como, yo creo que es muy buen momento. Pero ojo, claro, yo creo que todos los extremos van en contra de esto que estábamos hablando, de esta libertad de expresar y de cuán honesto puede ser un escritor o escritora con los temas que le perturban o le subvierten y que son necesarios o siente necesario escribir. Los que le generan cosas en la guata. Exactamente, yo creo que ese es el único movimiento para escribir. Como una... Oye, Sara, te tengo una pregunta de la Alepin, de la Alejandra Pinto, que es una gran fan del programa y tuya Ya. también. Sí, Hola, Alejandra. Quiero saber cómo fue el proceso para encontrar su voz literaria, su propia voz literaria. Uy, Alejandra, esa es... Que es tan precisa, dice. Es una tarea grande. Yo creo que una de las cosas que a mí me sirvió fue sacarme como la idea o bajarme del pedestal de la escritora, el escritor. Voy a escribir. Como esa solemnidad. Claro. Voy a escribir. Lo decreto. Entonces ya aparecen como otras palabras porque no puedo hablar como hablo naturalmente porque no. Y entonces eso, primero romper con ese como espacio de creación que me parece súper poco interesante. ¿Fue difícil?
No sé, yo creo que fue como paulatino, como que sentía, de alguna manera, como que sentía una reverencia, que está bien. Yo creo que está súper bien sentir la reverencia frente a los grandes, a los genios. Que a Porque, veces claro, intimidan, claro. uno está así, en una línea. A mí me regalaron a los 10 años los hermanos Karamazov. O sea, eso es para matar a cualquiera. Yo de verdad lo digo. O sea, por favor, no lo hagan. Porque ese libro es un libro perfecto. Es un libro donde se tratan como los personajes, los caracteres. Hay también una conversación muy trascendental sobre el bien y el mal. O sea, es un libro que abarca todo. Bueno, entonces yo sentía como esa reverencia, como ese porte encima, como que tengo que llegar ahí. Exacto. Y no visualizaba que hay una escalera en donde yo intento escribir, luego escribo, ya estoy escribiendo, luego publico algo que escribo y luego empiezo a sentir, oye, a ver, El no, llamado. parece que esto no me gusta tanto, parece que yo me acomodo con esto. Y creo que ahí, para completar la pregunta, Alejandra, creo que fue súper importante darme cuenta que para mí la observación era vital. O sea, que yo escribía de la misma manera en que saco fotos. Yo soy muy, muy adicta a la fotografía y me detengo mucho, como que siempre me estoy deteniendo o en mi casa, o en la calle, o en cualquier espacio, como que hay algo que me llama la atención, pero poderosamente, y como que hace un stop en la vida. Y entonces, como que antes yo trataba de seguir porque iba apurada, porque hoy día no, me detengo y le doy ese espacio a eso que me llama la atención. Y ahí me empecé a dar cuenta como cuál era mi ojo, mi lente fotográfico, dónde estaba enfocando yo las cosas. Entonces yo creo que eso, como darme cuenta que la observación del mundo que me rodeaba era importante para mí, para la construcción de mis imaginarios, fue como importante a la hora de escribir, porque muchos de los libros podían partir por una imagen. O sea, eso. Tratar de descifrar la historia detrás de la imagen. Exacto, Más que y como inventarla. creer en esa imagen, ¿Por porque qué llegó ahí? uno de repente como que tiene una imagen dando vueltas, y no crees que esa imagen realmente es poderosa y tiene una historia detrás. Como que la desechas por default, pero en realidad si tú crees que esa imagen tiene suficiente como power o energía o te hace vibrar, sí, claramente eso es algo que tienes que escribir. Ujú. Entonces yo creo que es como un camino, es un proceso. Puedo aprovechar también una pregunta que también me dejaron en Instagram para ¿Sí? Sara, de Stars in the Night. Oh, Stars Qué in buen the nombre, Night, sí. wow. Tiene que ver un poco con lo que conversábamos al principio de tu trayectoria de escritora, cuando empezaste a contar estas historias que iban dirigidas a tus hijos, que estaban construidas con tus hijos, hasta que llegamos a literatura ya más juvenil y más adulta. La pregunta era, ¿qué es lo que te ha gustado más narrar? ¿Literatura infantil o literatura adulta? Ay, Peludísima la pregunta igual. no sé si es pelúa, porque yo creo que uno va en esta escalera, po. Entonces yo siento que todos los libros, realmente yo como que defiendo harto esa sensación que uno tiene cuando tiene una obra terminada. Y es una como sensación alucinante. Entonces, yo creo que todos tuvieron sus momentos. Todos los libros tuvieron sus momentos. Ahora, evidentemente, hoy día me tocó hacer una carta para unos alumnos que voy a visitar en Concepción. Y yo les escribía que evidentemente Álbum Familiar y La Mujer de la Guarda fueron libros importantes para mí, no en este sentido que fue como que lo que más me gustó escribir, sino que yo sentí que yo me di un salto en mi carrera. Que fue un salto en términos de lo que hablaba, de lo que le aconsejaba Alejandra, o sea, creer en estas imágenes. Piensa que Álbum Familiar es un libro que está creado a partir de pura fotografía, o sea, son fotografías, yo creé un álbum. Ya el título lo revela. Claro, es un álbum de familia, entonces yo tenía que construir puras imágenes y creer que esas imágenes eran suficientemente potentes como para sostener un libro entero, una novela. Entonces ahí hubo como, yo siento primero, un juego literario mayor, un juego en términos de lenguaje y en términos de creer que estas imágenes sí tenían el poder de construir una narrativa compleja.
O sea, sentías que tanto en la forma como en el fondo Sí. estaban, Hubo por habían primera vez hecho conexión. porque yo cuando de ese libro, yo inmediatamente dije voy a hacer un álbum de familia. Fue súper raro eso, como que la estructura vino primero. Entonces me pareció curioso que, como que también me pareció un salto en términos como de profesionales, que viniera esa estructura Que te como, llegara de esa forma. claro, y que a la hora de escribir fue deliciosa, porque realmente yo navegué con mucha soltura en ese libro, o sea, como y en una de estas imágenes aparece esta niñita, Jacinta, echándole un potocón de mantequilla al puré de papas y como haciéndolo gustoso, rico para sus hermanos, porque están solos en una casa, y fue de una potencia, o sea, como... Te llegó hasta el aroma. Sí, sabes que se me pararon como los pelos cuando lo estaba escribiendo y dije, wow, como esta imagen, wow, atención con esa foto, digamos. Bueno, seguí escribiendo, ¿no? Porque yo escribía como más o menos todos los días 2 o 3 fotos. Y de repente, ¡pa!, vuelve a aparecer esta Jacinta. Y ya cuando apareció por tercera vez yo dije, no, esta niñita merece su propia novela. Y la separé y construí un relato aparte. Entonces queda como esta dictadura contada en fotografías puertas afuera, niños relacionándose con el medio, y las fotografías puertas adentro. Estos niños en el interior de una casa, en el contexto de una dictadura que nunca se ve y de la que se hace cargo principalmente Ale Acosta, la ilustradora, y que lo hace muy bien porque nos sumerge en un ambiente muy perturbador. Sus imágenes son oscuras, negras, hay muerte, hay una extrañeza, hay como una falta en las de entrada, como una falta como de esa cosa como rica, como acogedora, claro, de la cosa casera. De lo cálido. Y luego se empieza a llenar, al final tú empiezas como a ver cómo esa calidez y ese abrazo empieza a aparecer. Entonces muy bonito cómo lo logra Alejandra, y que yo creo que en ese sentido esa novela, la editora María Osorio, que se le ocurrió este formato, fue una grosa, porque se dio cuenta que esta historia podía completarse de esa manera y podía entenderse mejor así. Ahora, entonces, yo diría, ¿qué me ha gustado más? Yo creo que me ha gustado el desafío de permanecer como en la búsqueda, no estar como, ya, sabes que voy a escribir 2 Mujeres de la Guarda, 3 álbum familiar, 4, no sé qué, que podría haber sido también, ¿o no? La Mujer de la Guarda, igual la trabajaste con la Alejandra Costa. La Mujer de la Guarda la Sí. trabajé con Alejandra Sí. Costa, sí, esa es. No, álbum familiar no tiene imágenes. No tiene ilustraciones, y por eso estaba pensando. Sí, no. No, conectando así. pero álbum familiar de ahí sale. O sea, son novelas hermanas en el momento escritural. Entonces yo diría que contestando la pregunta, eso es lo que dije en delante, en realidad. Que en el fondo es permanecer en la búsqueda. En la búsqueda. Eso es lo que más me entusiasma. Y que cada libro sea una sorpresa también para mí, porque si no, qué aburrido. Si no, ¿para qué? Sí. Sí, que cuando uno vuelve a lo que ha escrito, te provoca esa sensación de, uy, ¿cómo escribí esto? ¿Cuándo, en qué momento? Es y bonito de repente- sorprenderse así. Sí, pero de repente también uno escribe algo que no quedó tan bueno. Y uno dice, wow, qué oportunidad para escribir otra cosa que quede Que mejor. quede mejor. Sí. Yo creo que un mal libro no hay nada mejor que... O sea, no hay como un maestro mejor que un mal libro, porque es como, oh, patente que aquí puedo mejorar. Entonces, eso mismo me ha hecho ser muy, muy cautelosa a la hora de publicar. Me demoro un montón. El juez interior ha crecido. Conforme escribo, cada vez el juez se hace más grande. Entonces, Pero eso es un desafío gigante también. sí, eso es un peso. Es un peso que debo soltar en algún momento. Hacer los libros así como ya, bueno. Que de hecho en algún momento en las presentaciones en las que he estado de afuera lo has mencionado harto acerca de cómo te costó decir ok, está lista. ¡Ay, fue horrible, horrible! Yo lo pasé mal. ¿Sabes qué? Yo lo pasé mal. Yo se la entregué a Juan Manuel en febrero. Y en marzo él me escribió, a fines de marzo me escribió, ya la vamos a publicar en junio, ponte tú. Y yo, ¿qué?
O sea, yo como segura que esto iba a ser para final de año, para, no sé, en noviembre, así. ¿Y qué te iba a decir? ¿Hay que cambiar esto? ¿O? Claro, esas cosas así, como no, hay que hacerlo todo de nuevo en la parte de la página 50 Como, a la qué 100, vergüenza, no sé, sí. claro. ¿Cómo le mandé esto? No leas eso, por favor. No, fue ¿Y eso, horrible. y eso siempre ha Horrible. sido así o te creció con el tiempo ese sentido de perfección? Porque tal vez estoy como ya en la labor creativa, pero me suena mucho con la etapa en donde tus niños te iban diciendo, oye, pero esto tenés que hacerlo así porque no funciona. Sí, oye, otras personas me han dicho, pero es que antes tú tenías un juez afuera, claro. Estaba Lo el juez. reemplazaste. Sí, mi niño o el juez se fue así hacia adentro. Sí, yo soy como bien perfeccionista en general. Creo que eso es una limitación mía, como sentir que siempre le falta, que nunca es suficiente. Es una limitación. Pero hay que soltar de repente los libros y ya, pues. En el caso de... No, yo creo que no había sentido una cosa tan fuerte como en esta, pero que en esta tenía un problema mayor. Había un juego de dos voces que a mí me producía mucho temor que no se entendiera, porque la voz de Lily adulta es una voz muy como seca, muy fría, muy desconectada. Entonces, de pronto era como complicado entender ese personaje versus la Lily pequeña que es toda verborreica, que cuenta todo y que tú tienes como el trauma expuesto. O sea, como, todo esto le pasó a ella. Entonces, yo decía, era muy fácil empatizar con la Lily pequeña. En cambio, empatizar con la Lily adulta era más complicado. Había que trabajar, claro. Claro, como lector tenías que estar como más dispuesto a decir, oye, en realidad, claro, es verdad. Y ahora que está el libro ahí, está publicado, tienes una portada muy hermosa. Bueno, pero es que ahora estoy jugando con ventaja porque ya he tenido varias críticas buenas. Tuvo una buena entonces sí, reseña. pues, Pero muy ¿qué buena dice crítica. tu crítico interior respecto a cómo quedó finalmente? Ahora estoy contenta, pues, hago trampa. Ahora ya sé que Ahora, funcionó. claro, me ahora soplan hago por interno trampa. que está buena. Hago trampa, total. Sí, tramposa. Buenísimo. Oye, Sara, tú nos trajiste un texto para compartir. Bueno, a ver, yo no lo traje, ustedes pidieron y yo fui muy aplicada en mi tarea. Muy bien. Entonces les voy a contar una cosa. ¿Quieren saber cómo se escribió ese texto o no? Sí. Sí, por supuesto. Porque era Brujos del Sur, Sí. esto. Ya, y Brujos lo que pasa es australes. que yo estaba, claro, brujos australes. Sí, si nos ponemos en términos de que estamos en América del Sur, podía ser un brujo austral. Claro. Pero sucede que yo fui en este viaje por Brasil. Yo no había escrito el cuento, no había hecho la tarea y ya me tocaba llegar. Y yo decía, qué atroz, no he escrito. Y bueno, y en eso vamos de Sao Paulo al nordeste, pero el nordeste como a una zona muy, muy, muy retirada que tuvimos que tomar, bueno, de todo. Fue como avión, barco y auto. Para Faltó el llegar, tren nomás. sí, para llegar a un pueblo muy chiquitito en donde había una escuela, hay una escuela que está tratando porque hay mucho narcotráfico, mucha pobreza, varios tribus, o sea, como indígenas que llegan a que sus hijos se eduquen en esta escuela. O sea, la escuela es muy compleja en términos de lo heterogéneo que es sus alumnos. Y entonces un grupo de personas decidió hacer un liceo de excelencia. O sea, como decir, ¿sabes qué? Pongámonos las pilas, estos son cabros, porque realmente son increíbles. Yo les hicimos un taller, tuve toda la mañana con ellos trabajando y eran maravillosos, no, 100 cabros, pero hermosísimos, 100. de 15, sí, de 15 a, bueno, es que fueron toda la escuela, de 15 a 18 años, muy lindo. Bueno, entonces llegamos a este lugar que está en medio de la selva y yo, primera noche, duermo en una cabaña y me acosté, venía muerta de todo este viaje y de repente en la noche siento... Y esto eran 4 de la mañana, la selva sonaba, pero como suena la selva, terrorífico, o sea, unos ruidos horrorosos y yo... Unas cosas así, y yo, ¡ay, qué susto! Pero lo que más me perturbaba era esto que efectivamente quería como entrar. Y yo dije, va a lograr entrar y de repente voy a tener a eso
ahí, o sea, me va a estar mirando. Entonces trataba como de dormir, pero no podía porque... Entonces fue tan poderoso como el impacto, que de ahí viene el cuento. Bueno, ¿lo leo? Sí, por favor. Ya, se llama La noche. El rasguño en el techo te despierta. Ras, ras, lo sientes taladrando en tus oídos. No quieres levantarte, prender la luz del velador y encontrarte con esos ojos. 2 canicas amarillas mirándote desde los pies de tu cama. Pegan los párpados con furia. Ras, ras, el ruido. No estás segura de que sea realmente un rasguño, más bien uñas abriéndose paso entre madera, polvo y sangre. No quieres mirar, no te deja dormir. Ras, ras. ¿Recuerdas cuando te detienes en casa o en la calle? Todo parece igual y sin embargo, permaneces hipnotizada por esa pareja discutiendo, las lágrimas de la mujer cayendo discretas, esa madre y su hijo o hija, ¿cómo saberlo? Solo ves el coche sacudiéndose a fuerza del llanto. Entonces tus pensamientos corren desconociendo el misterio de tu mente, su cadencia, sus horas de vigilia y sueño, y todo se confunde, arriba, abajo, atrás, adelante, como cuando te escondías en el camarote o echa un ovillo en el armario. Era la oscuridad, y con razón. Preferías mover tu almohada, esperar que los pasos se alejaran, arañas y mandíbulas, tu hermano preguntando con curiosidad, ¿qué haces ahí? ¿Cómo explicarle la forma vaga, sus sombras, ni fantasmas? Cuando esas formas alargadas penetraban la madera, logrando hacerse espacio y caer sobre tu cama, la superposición de imágenes, grito, colmillo, piel, trozos, golpes enredados sobre la sábana. Soy ese rasguño, ausencia de luz. Puedes trasladarme al rincón de tu cama, al espacio oscuro del bosque, al viento entre las rocas o al mar, o las mandíbulas abiertas de la jorobada, incluso al frufru de un ave de casa. Estoy. Cuando decides tomar la linterna, cuando te levantas con el corazón tamborileando, tum tum, ras ras, no distingues bien. Liberada del prejuicio de la luz, la noche avanza. Escucha, estoy para recordarte que vivo, que puedes hacerme a un lado, incluso olvidarme, pero sobrevivo en el miedo, tu miedo. ¡Qué susto!, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Sabes qué? Me estremeció más ahora que lo escuché que cuando lo leí. Cuando lo leí lo disfruté mucho, pero ahora fue como... Y conocer el contexto también Sí, es como... es como más opresor todavía. Sí, fue horrible. No, sí, que en algún momento voy a tener que hacer algo con eso, porque de verdad... La segunda noche volvió a ocurrir y ya la tercera se desató un temporal horroroso, entonces parece que eso lo desanimó a seguir haciendo el hoyo. Ya no estaba ras, para ras. entrar. ¡Qué horror! Y era solo de noche. Solo de noche. ¿Y no te provocó curiosidad de día ya salir y mirar a ver si es que había efectivamente algún hoyo o algo alrededor? No, pues porque no se veía nada. En el techo, al techo no me subí, no. Nunca tan guerrillera. Bueno, tampoco tenía tanto tiempo, si en el fondo partía, me pasaban a buscar de la escuela y partía corriendo para Y esto te pasó la primera noche. la primera Todo. noche. ¿Y cómo enfrentaste las demás? No, la segunda noche, a ver, que mira, si lo que pasa con estas cosas es que es súper ridículo, porque uno llega, yo llegué tarde ese día, agotadísima del viaje, el director de la escuela nos llevó a comer, qué sé yo, y volví a la cabaña, me acosté y caí muerta. Entonces esto me tomó como de sorpresa 4 de la mañana, pero al otro día, a las 10 ya me tenía que estar levantando y estando como con los alumnos, entonces no, como que no tienes tiempo de reflexionar sobre eso. Cuando volví en la noche dije, uy, de nuevo, qué susto. Retomo lo que está. Como que entré ya como armada con la linterna del celular, como diciendo, a ver, habrá logrado entrar la cosa. Como miré debajo de la cama, o sea, como que hice todas esas cosas. Y dije, ya, bueno, tiene que haber sido un ratón, pensé yo. O un mono. Eso dijo la Sara racional. O un mono. Y luego uno se va dando cuenta que en realidad, claro, el miedo a la oscuridad como que permanece, o sea, Sí, que nunca te abandona. ese es un brujo, no sé si austral, es un brujo de nuestra especie. Porque claro, yo podría haber prendido todas las luces,
aparte de lo raro que es como las luces a las 3, 4 de la mañana que uno... Es En como, medio de la selva. Y es los como mosquitos que te enfermedad. hubiese llenado Sí, más, es sí, como sí. enfermedad, ¿o no? La luz en mitad de la noche yo me encuentro súper enferma. Es como peor que la oscuridad. Prefiero la oscuridad. Pero bueno, el asunto es que ahí tú te das cuenta, en esas noches, como en las noches de la selva, que todo sigue igual, que uno se comporta de la misma manera que cuando no sabías nada o cuando, me imagino, no habíamos colonizado la noche y no teníamos luz eléctrica y todas esas cosas, porque yo me desperté esas 2 noches, la siguiente llovió, así que me salvé, aterrada con los ruidos, y que la selva es muy pavorosa, porque además los animales, hay unos monos que gritan de una manera que es como que lo están matando, sí. Y son monos nomás. Y son monos gritando en la Están- noche, felices. O sea, Eso se tú llama- te pones pasando como... re se bien. llaman monos No, chillones. no, yo me puse como la almohada, todo, yo quería unos tapones como de cera de este porte, o sea. Qué susto más grande, qué horror. Pero bueno, espero que no me toque selva ahora que me voy Ahora que vas a, Oh, de veras. Ahora vas a a- a Medellín. Medellín. Sí. No hay selva. vas a participar en la Feria del Libro. Sí, en la La fiesta. fiesta. En la fiesta. La Fiesta del fiesta, libro. la fiesta. Sí. Buenísimo. Representante de lujo en Colombia. ¿Tienes alguna presentación con afuera? ¿O tienes talleres? La verdad, tengo el honor de hacer el discurso de inauguración de la feria. Ah, ya. Sí, en la fiesta de inauguración, que voy a hablar más o menos un poco de por donde partí, el tema de la lengua y de cómo, porque la feria se trata sobre somos exploradores. Y un poco decir que la exploración física también ha sido una exploración de la palabra. La exploración de la lengua es casi a la par con la exploración física, y que los libros son migrantes como casi en su fuero interno, o sea, como que en su ADN están hechos para migrar. Tú nunca sabes, ese libro puede irse en una maleta, en un bolso, Ujú. y a dónde va a parar, a quién lo va a leer y de qué manera esa conversación acerca de lo masculino, lo femenino la va a impactar. O sea, yo creo que eso es muy bonito de los libros. Así que eso. Y luego tengo una actividad súper bonita que es adopta un autor que la hacen ahí, parece como muy bien hecha. Lo que me han dicho, me han hablado puras maravillas de esta feria. Estoy repitiendo como mono, en realidad. Capaz que sea todo un desastre, no haya nadie, todo. puede- ¿Quién es esta Se vieja? ve todo muy sudamericano. Claro, cállate, vieja culena, o sea, como... O puede que haya ahí entre el público alguna niña o niño que coleccione los discursos de la inauguración de la feria. Claro, también. Así que sin presiones. Sí, siempre, siempre. Pero en el fondo, no sé, se dice que ellos que te llevan a una escuela en donde han leído toda tu obra y que como que tú conversas como con tus lectores, así. Pero ¿en qué consiste eso de adoptar un autor? Como que lo adopta un colegio. Entonces ese colegio te lee, los jóvenes en este Ah, caso ya. de no sé qué edad me tocarán. A ti te van a adoptar. Claro, me van a adoptar. Sí, lo encuentro un poco perturbador la palabra, pero bueno. Es raro, sí, pero... No pero quiero ser adoptada, yo estoy feliz, soy yo. Y ser hijo de un colegio, además. Vas a Ya ser me hija de un colegio. independicé. No, pero es un poco perturbador el título, pero la verdad es que la iniciativa me parece muy bonita. Así que eso, y después tengo una mesa de feminismo en la literatura juvenil, que ahí tengo varias cositas que preparé, entretenidas, que pretendo reírme harto en esa mesa. Es la intención. Sí. Oye, Chicos. ¿ya nos va quedando poco tiempo? ¿Sí? Sí, les quería A ver. antes de que terminemos, antes de que ya nos guardemos ya, se nos vaya el satélite, mandarle saluditos a los chicos que nos vieron y que nos escribieron en la transmisión en vivo de Facebook Live de Hobby FM. Tenemos saluditos para Natalie de Los Ángeles, que dice: ídola, me encantas, por Sara. ¡Ah, yo también! Jocta Mujeres. Yusef Zafira también dice: aguante vaqueros y saludos a la Sara. Me hacen compañía en los días nublados y solitarios. Oh, dice. qué lindo. Pero qué hoy día estuvo sad. despejado. Así Sí, hoy día No, no estuvo tan pero es que a lo No, mejor también. no está aquí, está en otro lado. Un No abrazo, sé. Jota. Y también la Moni,
Obvio. La Moni Hola Santa chicos, Madre. saludos. Mi santa ¿Quién madre. es Moni? Mi La mamá. mamá. Siempre nos ve fiel auditora. Sí. Fan número 1 de Huguito. Sí, yo acá Fan le pongo- número 1 y único. O sea, De Huguito. escucha solamente a una persona. Todo lo demás, cuando nosotros hablábamos, hacía. Ah, Prendía la licuadora, ¿cachai? Exacto. iba parando mientras... Claro, y de repente tú ya. Seguía. Y esos son los saluditos que nos dejan los chicos. No, así pero que a mí la ahí Moni me está. quiere. Creo. Yo creo que te escuchaba más a ti que a mí. Probablemente, sí. Sí, le agarró tanto cariño a Daniel, no sé por qué. Es que soy, Esas soy cosas querible. raras de la Soy- vida. Soy querible. Oye, antes de terminar el programa, queremos invitar a nuestros auditores y auditoras a algunas actividades que hay este fin de semana que nos involucran a Hugo, a mí, a Aurea. Wow. Primero de eso es el El Festival Literario. Festival creo. Literario en Providencia. Sí, en el Café Literario del Parque Bustamante desde las 11 ¿Bustamante de la o mañana. No, Parque Bustamante. Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya, ahí vas a estar tú firmando. Voy a estar la mañanita. Ya, yo la voy a mañanita. tratar de dar una Con vuelta. todos los libros. Con todos los libros. Ay, Todo el western criollo. Después vas a estar Oye, la- ¿viene una tercera? Ya Sí, sí. pues. Ahí hay que meterle presión al hombre. Sí. Ya póngase a escribir nomás, ya hablamos harto de literatura acá. Derechito a escribir. yo- Ya no le yo- gustó el comentario, ¿viste? yo No, voy a no hacer- puso licuadora. Voy a hacer momentáneamente el leso, pero solo momentáneamente. No, después retomamos. Ya, también está la maratón de firmas de la Cleo Forestal, Sí. donde también va a estar Hugo Riquelme presente. Con un hombre sin Van a nombre. tener Hugo Riquelme hasta el hartazgo. Y una buena oportunidad para conocer a varios autores. Así que dense una vuelta, parte a las 4:30 de la tarde y cierra hasta que Además que tan buena onda esa librería, encuentro que es Sí, vaya a bueno, conversar, sí. la vamos a pasar Sí, muy es bien, sí. rico, está Sí, es verdad. hay un negocio al lado, así que pueden tomar alguna cosita. Hay papitas fritas también cerca. Sí, Sí, por con eso. papacheco. Sí, está súper bueno. Y por último, el Festival Internacional del Cómic de Santiago empieza el día viernes y termina el día domingo. Ahí en el stand de Arcano Cuarto van a encontrar no solamente el libro de Fabián Todorvich, Santiago Desierto, que está postulando los premios FIC en varias categorías, sino que también el prólogo de Meka Selnam Sorren, con el que estamos trabajando, en el que estamos trabajando con Fabián. Así que también yo me voy a dar una vuelta por allá, voy a tratar de estar también en Providencia y multiplicarme. Bacán. Esas son las invitaciones para este fin de semana. Quedan cordialmente invitadas e invitados. No se las Muchas pierdan. gracias por invitarme a mí en todo caso Y hasta... muchas gracias a ti, este Sara, por pequeño aceptar nuestra test. invitación. Fue una conversación grandiosa. Sí, sí, muchas gracias Sara por estar acá acompañándonos y por contarnos más acerca de tu yo literario. De ti en realidad, más Ay, que de tu yo literario. gracias. Gracias, Lalita. Siempre le digo que sí, Hugo. Usted Ah. sabe, usted sabe. Cuánto cariño. Sí, cuánto cariño. Sí, esta mesa es cariñosa. Sí. Gracias, Lanita. Gracias, Hugo. Daniel, Nos escuchamos el próximo martes. ¿Tenemos a quién? Armando Roselot. A Armando Roselot. Así que será hasta un próximo capítulo de ¿Y tú querías en Hobby FM? Hasta la próxima.